Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Luz verde para el retorno del presidente Donald Trump a la campaña presidencial. Sepa por qué Estados Unidos vota en un día laboral. Ya se abrieron las inscripciones para la Lotería de Visas 2021 en Estados Unidos. En cuidados intensivos se encuentra una periodista nicaragüense tras ser agredida por presuntos seguidores de Daniel Ortega. El presidente Donald Trump dijo estar listo para volver a la campaña presidencial después de que su médico le diera luz verde tras estar más de 10 días recuperándose del coronavirus. Mientras tanto, su rival demócrata Joe Biden busca ganarse el voto de los indecisos en el estado de Ohio. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi nos brinda lo más reciente. Jacopo, ¿cómo se perfilan los candidatos en las encuestas recientemente? Jasmine, según un promedio de las encuestas, Biden lidera a Trump 53% a 42% a nivel nacional. Hablamos de 11 puntos porcentuales. Sin embargo, cuando hablamos del margen en los estados indecididos, este margen es menor. Solo 8 puntos en Pensilvania, 7 en Wisconsin y Michigan y solo 3 en Florida y Arizona. Esto ocurre cuando ambos los candidatos están en la ruta para encontrar nuevos votantes. En primer lugar, me siento muy bien. No sé si ustedes. ¿Cómo están todos? 3 semanas antes del día de las elecciones, el presidente Donald Trump dijo que está listo para volver a la campaña electoral después de recuperarse del COVID-19. Su médico de la Casa Blanca emitió un comunicado el domingo diciendo que ya no se considera que el mandatario sea un riesgo de transmisión. Sin embargo, se desconoce si el mandatario se sometió a una prueba de COVID-19 y si salió negativa. Además, el segundo debate presidencial planeado para este jueves en Miami fue cancelado después de muchas polémicas entre los demócratas y los republicanos, con Trump que no quería participar de forma virtual y los demócratas que no querían aceptar los pedidos de la campaña del presidente. Mi padre no quiere hacerlo en una conferencia telefónica glorificada. Quiere pararse en el escenario, mirar a alguien a los ojos. La campaña de Biden dice que su candidato espera debatir con Trump en persona el 22 de octubre en Nashville, el último debate. Aunque Biden lidera a Trump hasta en 12 puntos porcentuales, en una reciente encuesta nacional de probables votantes, ambos candidatos se dirigen a los llamados estados pendulares, campos de batalla clave que podrían decidir la elección. Esta semana Trump tiene previsto ir a Florida este lunes para un mitin y luego a Pensilvania. Biden estará en Ohio. Le estamos diciendo a la gente que aproveche la votación anticipada en persona. 21 días faltan para el 3 de noviembre y los analistas políticos afirman que estos días serán cruciales para ambos candidatos. Trump podría recuperarse en las encuestas o Biden podría consolidar aún más su posición. Jasmine, entre tanto, Microsoft dijo haber interrumpido una masiva operación de piratería cibernética. De hecho, Microsoft eliminó los servidores de TrickBot, una red de malware que delincuentes utilizaban para lanzar ciberataques y que estos ataques habrían podido indirectamente afectar el sistema electoral si no se habrían interrumpidos. Como tú lo dices, 21 días faltan para las elecciones y por supuesto son tiempos determinantes para ambas campañas. Gracias, Jacopo. La Comisión Judicial del Senado inició este lunes el proceso de confirmación de Amy Coney Barrett, nominada por el presidente Donald Trump para llenar la vacante de la fallecida Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Los demócratas se oponen al plan de los republicanos que buscan ubicarla en el puesto antes de las elecciones del 3 de noviembre. Y mientras Estados Unidos se prepara para las elecciones, Twitter decidió asumir el rol de moderador de la información que circula en su plataforma. Algunos la consideran una decisión histórica, mientras que otros expresan preocupación por el criterio del procedimiento. Laura Sepúlveda nos amplía.
Twitter juega un papel fundamental en todo el mundo al potenciar la conversación democrática. Con esta frase, la red social dio a conocer sus medidas de control cuando faltan pocos días para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Etiquetas sobre contenidos que han sido disputados, advertencias y restricciones adicionales en los tweets que alertan sobre información engañosa de figuras políticas de Estados Unidos y medidas como sugerir comentarios siempre que se republique cada tweet e impedir celebrar un triunfo aún no oficializado serán medidas adoptadas por la red desde el 20 de octubre, pese a que algunas ya son empleadas. Son ensayos, son acciones que las plataformas de alguna manera le debían a toda la comunidad de usuarios para identificar de mejor manera y de forma más clara cuando estamos ante un contenido engañoso o un contenido falso. Por lo anterior, el coordinador de Desconfío, proyecto de verificación de datos e información, ve como importante el rol de monitoreo de contenidos de las redes sociales, pero surge la pregunta sobre quién los regula a ellos. No queda del todo claro cuáles son sus criterios ni cuáles son sus fuentes. A veces opta por citar fuentes externas, que pueden ser equipos de fact-checking, que pueden ser periodistas que han investigado el tema o puede ser la propia ciencia. Ante etiquetas de información engañosa o potencialmente dañina a tweets de personalidades como el presidente Trump, al sugerir que es inmune al virus, el experto destaca que en pro de la transparencia debería haber mayor claridad sobre los contenidos de la etiqueta dada, pues la prioridad de la medida debería ser la calidad de la información entregada más que la polémica política que la alerta genera. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. A 3 semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la polarización política se hace cada vez más evidente. Desde Washington, pasando por el centro y el oeste del país, en cualquier vecindario de la nación la situación es compleja. Arnaldo Rojas le toma el pulso a la contienda electoral en Estados Unidos. Alguien robó nuestro letrero de Trump del jardín. Alguien puso una bolsa de popó en el letrero de Trump de mi hermana. En un suburbio de Austin, Texas, las campañas políticas están enemistando a vecinos. La propaganda de los candidatos se ha convertido en blanco de vandalismo y disputas entre residentes, un fenómeno que se replica en otras partes del país cada vez con más frecuencia. Por eso Marnie y Tasha decidieron hacer la diferencia. Tasha y yo vivimos justo una al lado de la otra, somos buenas amigas. Yo soy una seguidora de Trump y ella es una seguidora de Biden y seguimos siendo amigas. Solo queremos mostrar a la gente que la política es importante, pero no lo es todo. Marnie y yo somos madres y queremos demostrar a nuestros hijos que puedes lucir diferente, puedes tener puntos de vista opuestos, puedes tener diferencias en la política y aún puedes llevarte bien, que puedes ser amable, que pueden respetarse unos a otros. A 1.600 kilómetros de Texas, en Hinesville, Georgia, un par de viejos amigos decidió hacer lo mismo y marcar distancia de las controversias que dividen a sus respectivos partidos. Hay mucha, como dices, animosidad en el entorno. Todos salgan a votar y hagan que el mejor hombre gane. Arriba, Trump. Quiero que la gente sepa que, a pesar de que usted pueda tener una diferencia de opinión, el país todavía tiene que unirse, como Frank y yo. En un país donde las tensiones raciales, las opiniones divididas sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno Trump y la incertidumbre económica siguen provocando protestas y enfrentamientos, algunos vecindarios estadounidenses se han convertido en el último campo de batalla de una lucha que solo se definirá en las urnas. Arnaldo Rojas, Voz de América. El martes 3 de noviembre, los estadounidenses acudirán a las urnas para elegir al presidente y a otros funcionarios. En Estados Unidos, a diferencia de América Latina y otras regiones en el mundo, las elecciones se celebran en un día laboral. Alonso Castillo nos explica por qué. Las elecciones federales se celebran siempre el martes, después del primer lunes de noviembre, y para entender la regla, regresemos al pasado. La sociedad estadounidense del siglo XIX era rural, los votantes se subían a los carruajes y con el relinchar de los caballos iban a las urnas. Nos contó el doctor Julio Moreno, profesor de Historia en la Universidad de San Francisco. Era básicamente agricultores, era gente en zonas rurales, ¿no? Entonces se tenía que viajar oficialmente. En ese entonces el peso de las tradiciones religiosas en los Estados Unidos era bastante grande. No se favorecía el votar los domingos. El lunes tampoco les convenía, ya que para poder llegar a tiempo tendrían que viajar el fin de semana, lo que interfería con creencias religiosas, tanto los judíos el sábado como los católicos el domingo.
por lo que basándose en las necesidades de esa época, el Congreso concluyó que el martes era el mejor día y aprobó una ley en 1845. Hoy día no tiene sentido, ¿no? Precisamente porque básicamente limita el número de personas que pueden ir a votar. Y si bien es cierto que el voto por correo es una opción, en 16 estados el votante aún debe presentar una justificación. Votar en un día laboral representa una carga para muchos trabajadores, especialmente los que se dedican a la industria de servicios como tiendas y restaurantes, y también los estudiantes, por lo que los analistas coincidieron en que el ingreso y el tipo de trabajo no deberá de ser determinante para poder ejercer el derecho electoral. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Nuevos casos de coronavirus están poniendo en riesgo los avances que durante meses han logrado unos 30 estados de Estados Unidos para controlar la propagación del virus. En ciudades como Nueva York, que fueron foco de infección, ahora están volviendo a registrarse picos de contagio. Por eso nos vamos con Celia Mendoza, quien se encuentra en la Gran Manzana. Cuéntanos, Celia, ¿cuál es la situación ahora? Yasmín, realmente las autoridades locales están siguiendo de cerca algunos vecindarios, esto después de que se incrementara el número en algunos condados, en especial en Brooklyn y en Queens. Por lo menos 878 personas fueron hospitalizadas en las últimas 24 horas, un incremento significativo comparado al mes de junio, mientras vimos 12 muertes, una cifra mayor a la que se ha registrado en las últimas semanas. 48.000 nuevos casos diarios de coronavirus, la cifra más alta desde mediados de agosto, según cifras oficiales de Johns Hopkins University, constituye un incremento de los casos de COVID-19 en la última semana en por lo menos 31 estados de Estados Unidos. Ahora mismo tenemos 9 códigos postales donde hemos visto el nivel de positividad del coronavirus por encima del 3% durante 7 días consecutivos. Un reflejo, según Bill de Blasio, alcalde de la ciudad de Nueva York, de la falta de seguimiento de las medidas sanitarias contra el COVID-19 en algunas comunidades y congregaciones, en especial en vecindarios judío-ortodoxos en Brooklyn y Queens. La comunidad religiosa tiene que aceptar las reglas y tiene que aceptar que cumplirán las reglas. Así lo explicó el gobernador Andrew Cuomo, cuya administración está siendo demandada por la arquidiócesis de Brooklyn. También se han registrado protestas en los vecindarios donde Cuomo ha impuesto limitaciones para llevar a cabo servicios religiosos en interiores y reduciendo el número de asistentes de 25 a 10 personas, dependiendo de la zona. Para los feriados colocamos una tienda de campaña en caso de que llueva y todo el mundo está distanciado, si se da cuenta. Medidas que serán clave mientras aumentan los casos, según Michael Ryan, el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que asegurarnos de que también nos centramos no solo en las medidas restrictivas, sino en la vigilancia, en las pruebas, en el seguimiento, en el empoderamiento de la comunidad. En el estado de Nueva York todavía hay un grupo de emergencia de la Guardia Nacional activo y el Javits Center está listo para atender de que se presentara un aumento significativo en los casos. Y ahora, durante la temporada del invierno, la situación se complica aún más. Le agradecemos a Celia Mendoza. El COVID-19 llegó al Vaticano. 4 miembros de la Guardia Suiza encargado de la seguridad del pontificio fueron diagnosticados positivo. Según información publicada por la Santa Sede, los infectados han presentado síntomas y se encuentran aislados mientras se rastrean sus contactos. Comienza el periodo de inscripción para la lotería de visas estadounidenses. José Pernalete nos dice que existen decenas de miles de residencias permanentes para este proceso, cuyos resultados serán anunciados en mayo del 2021. A partir de este mes de octubre comienza el registro para la lotería de visas estadounidenses, esperada con ansias por muchos. Para este proceso, el Departamento de Estado divide al mundo en 6 regiones, integrando a los países donde se contempla la posibilidad de optar por una de las 55,000 residencias permanentes. En cada región hay países que no participan. En las Américas son: México queda excluido, Canadá queda excluido, República Dominicana, Colombia, Guatemala, El Salvador, Haití. De resultar elegido en esta visa, la persona, cónyuge, además de los hijos menores de edad, también resultan favorecidos por la lotería. El abogado de inmigración, Ángel Leal, explica los requisitos. Sí, generalmente tiene que ser alguien que tenga un pasaporte vigente, que no presente un causal de inadmisibilidad
bien sea por un historial negativo inmigratorio anteriormente, porque permanece ilegalmente en el país, por ser indocumentado, por delitos contra la moral. Debe de tener un título de secundaria o mayor. El experto consultado por La Voz de América explicó también que es válido contar con un oficio con al menos 2 años de práctica. Además, se pueden inscribir inmigrantes que estén en Estados Unidos. Este proceso de inscripción se extiende hasta el martes 10 de noviembre al mediodía, hora del este de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. El fallo de una jueza en Estados Unidos ratificó una ley adoptada recientemente por California que permitiría eliminar algunos centros privados de detención de inmigrantes. La decisión llega tras una larga disputa entre ese estado, una corporación penitenciaria y la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas. Verónica Villafañe nos tiene los pormenores. Defensores de inmigrantes en California están celebrando una victoria legal. Una juez federal dictaminó que una nueva ley estatal que prohíbe la operación de centros privados de detención en California es, en gran parte, constitucional. Eso significa que AB 32 sigue siendo la ley y que algún día estos centros de detención van a cerrar. La abogada Grisel Ruiz formó parte de una coalición de defensores de migrantes que impulsó la ley aprobada en el 2019. Lo que hace California puede influenciar a otros estados. La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, no construye ni opera sus propias instalaciones y depende de empresas privadas para alojar a inmigrantes detenidos alrededor del país. ICE y uno de sus contratistas intentaron bloquear la ley, pero la jueza desestimó sus demandas y reafirmó que 5 centros privados de detención de inmigrantes en California deben ser eliminados para el 2028. Pero su fallo excluye instalaciones carcelarias usadas por la Agencia Federal de Alguaciles. La abogada Jacqueline González explica por qué la ley es necesaria. El propósito de los legisladores en California que han visto el abuso, no solo de inmigrantes, pero de personas en cárceles por parte de estas corporaciones, viene de un deseo de proteger ese bienestar, salud y vida, y la Corte dijo que estamos en nuestro derecho de hacer eso. Ante el fallo, un portavoz de ICE declaró: "No comentamos sobre legislación pendiente. Dicho esto, las leyes estatales destinadas a obstruir la aplicación de la ley federal son inapropiadas y perjudiciales". Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. En cuidados intensivos se encuentra la periodista nicaragüense Verónica Chávez, copropietaria del medio de comunicación 100% Noticias, luego de ser agredida presuntamente por civiles afines al gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández. Es el preciso instante en que la periodista nicaragüense Verónica Chávez fue ingresada de emergencia a la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua. Chávez, propietaria del medio de comunicación 100% Noticias, fue golpeada con una piedra en la cabeza que fue lanzada por civiles afines al gobierno, según dijo a La Voz de América su esposo Miguel Mora. Le abrió una herida de varios centímetros y muy profunda. Le produjo una fisura craneal y una hemorragia interna. Marlon Powell, uno de los activistas que cargó en sus brazos a Verónica tras la agresión de este domingo, asegura que el ataque se dio luego de que la periodista pidió a los oficiales de la policía presentes en el lugar que detuvieran el asedio contra un grupo de opositores que integran la coalición nacional. Arrepiéntanse, le dijo a los policías comisionados, le dice, hay un Dios que todo lo mira. En eso le dieron la pedrada en la cabeza y cayó desmayada. Pero Miguel Mora, quien estuvo en prisión por varios meses, acusado de cometer actos terroristas, denuncia que la agresión fue planificada. Sí, fue un intento de asesinato. Un asesinato se planifica, se prepara, se hace con alevosía y ventaja, y eso fue lo que pasó ayer. La Voz de América solicitó una entrevista a la policía de Nicaragua para conocer su postura ante las denuncias, pero al cierre de este informe aún no se había recibido respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. A propósito del Día Internacional de la Niña, en Venezuela, activistas exponen la vulnerabilidad no solo de las niñas, sino de todos los menores en el país.
Expertos coinciden en que la situación de las niñas en Venezuela es de extrema vulnerabilidad y destacan no solo la ausencia de organismos gubernamentales dedicados a atender a este sector de la población, sino que desde el 2005 no existen estadísticas públicas que permitan obtener datos para profundizar en la magnitud de los problemas que enfrentan. Un estudio de SECODAP y el Observatorio Venezolano de Violencia reveló que de 1.120 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes registradas en el 2019, un 25.7% fueron niñas entre 0 y 11 años. Defensores de derechos humanos insisten en que el contexto de violencia que viven en el país y los efectos colaterales de la COVID-19 son algunos de los elementos que más están impactando de manera negativa a la niñez y la adolescencia. La violencia sexual generalmente se materializa en niñas. Te das cuenta que las violencias son diferenciadas, ¿no? Dependiendo de la edad y el grupo al que se trate. Para empezar a crear conciencia sobre los derechos de las niñas es necesario exigir al Estado que levante estadísticas oficiales. De lo contrario, no habrá manera de lograr conciencia en la sociedad venezolana, dice esta activista. Porque aquello que no se visibiliza es imposible que sea objeto de concientización, porque sobre lo que no se reflexiona no se actúa. UNICEF Venezuela subraya que en las crisis las diferencias y las desigualdades de género tienden a exacerbarse, por lo que a propósito del Día Internacional de la Niña, inició una campaña denominada No es broma, es violencia, para visibilizar sus consecuencias. El riesgo ha aumentado, sobre todo en casos de violencia basada en género y violencia intrafamiliar. Recientemente, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, llamó a dejar de naturalizar la violencia y a comprometerse en la lucha por garantizar amor a los niños. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Tras décadas en que Estados Unidos ha celebrado a Cristóbal Colón por descubrir América, ahora en esta fecha se honran a los pueblos indígenas. Adriana Arévalo nos trae la historia. En Estados Unidos, 14 estados y el Distrito de Columbia, además de 130 ciudades, reconocen oficialmente el Día de los Pueblos Indígenas. Celebraron las culturas, los idiomas, las comidas, las tradiciones, las danzas, las prácticas culturales que todavía existen con los pueblos indígenas en los Estados Unidos. Solo en Estados Unidos hay más de 570 tribus nativas activas y reconocidas oficialmente. En su propósito por educar e informar, el Museo Smithsonian ofrece varios programas gratuitos para que educadores, padres de familia y estudiantes puedan conocer más sobre la vida contemporánea de estos pueblos. Taylor Patterson pertenece a la tribu Bishop Paiute, vive en Las Vegas y es la directora ejecutiva de la Alianza de Votantes Nativos. Todavía estamos aquí y todavía merecemos que se hable de nosotros. Todo el mundo puede hablar de la Niña, la Pinta y la Santa María. Todo el mundo puede decir la rima de en 1492 Colón navegó el Océano Azul. Pero ¿pueden nuestros hijos hablarte del pueblo Paiute o de la tierra en la que viven? La respuesta que resuena es no. En Nevada, donde hay alrededor de 150 legisladores, solo uno es nativo. De acuerdo con Patterson, la representación a nivel nacional sigue siendo baja, creando preocupación entre las tribus que aseguran que ahora, más que nunca, necesitan de reconocimiento y voz para defender su supervivencia. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Mejorar las teorías de subasta y crear nuevos formatos ha hecho merecedores del Premio Nobel de Economía 2020 a dos estadounidenses, Paul Milgrom y Robert Wilson. Los dos han logrado que miles de vendedores y compradores alrededor del mundo se beneficien tras descubrir estrategias alternativas de vender bienes y servicios que son difíciles de comercializar de forma tradicional. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.